Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput Milagro Sala pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Los martes a las 7 de la tarde. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minjersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola. Buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo están? Les saludamos acá desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Y está Nelly. Nelly, ¿nos escuchas? Yo te escucho, Nelly. ¿Nos escuchas? ¿Me está escuchando? No, yo no escucho. Ahora no puedo, sí. Yo te escucho, Nelly. ¿Me escuchas? No sé si ahí está. Bueno, estamos tratando de establecer contacto con la conductora de este programa, Nelly Minjersky, que está en Córdoba. Así que bueno, vamos a esperar que pueda escucharnos. Pero ya. Hola Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahora sí. Bueno, ya estamos acá al aire. Es que estoy muy lejos. Sí, por sí. eso no se escucha bien. Y muy alto. Estoy a 1200 kilómetros. Ay, Nelly. Bueno, perdón por la demora, pero me pasó de todo. Se rompió mi iPad, me tuvieron que prestar uno. Bueno, pero estamos acá, estamos en Córdoba, con frío, pero con sol. Y siempre es interesante ir a las provincias, ¿no? Vivimos lo que vivimos en la capital, en un mundo medio esquizofrénico, y siempre que voy al interior es tan interesante encontrar historia, ayer estuvimos en un hotel que se construyó en 1885 y que es histórico, está cerca de la casa de Mujica Lainez. Íbamos a ir a la casa de Mujica Lainez, pero había que subir muchas escaleras. Y entramos, nos dijeron, pueden ir ahí. Y resulta que es un hotel que se construyó, es parte de nuestra historia, de la historia de los años del 90, de la inmigración. Entonces es muy rico estar en el interior, ¿no? Pero vamos ya ni he dicho buenas tardes a mi querida audiencia. Sé que también en Buenos Aires hace frío. Mucho frío. Y bueno, ¿qué va a pasar? Y por eso, Dolores Gandolfo, un placer escucharte, a ver si nos ayudas un poco a entender, y sobre todo también a la audiencia,
¿Cómo entendemos la situación política de nuestro país? No hablo de la partidaria, no hablo de este Estado de la democracia, que hemos tenido tantas esperanzas en la democracia y tantas frustraciones. Así que bienvenida y te escucho, ya te estoy viendo. Hola Nelly, hola Andrea. Bueno, un placer estar con ustedes, con toda la audiencia que somos nosotras. Buenas tardes. Qué pregunta, ¿no? Decía claramente también acá desde Buenos Aires con mucho frío, pero con mucha expectativa de lo que puede pasar este año, de un proceso electoral que si uno revisa, y ahora seguramente lo vamos a hacer, lo que viene pasando en varias provincias, claramente nos presenta, digamos, desafíos en estos 40 años de democracia, de repensar el vínculo entre la ciudadanía y los representantes, ¿no? Y las representantes. Creo que ese es el primer desafío que tenemos por delante este año, de pensar cómo la política, ¿no? No la política partidaria, como vos bien decías, sino la política en general, vuelve a enamorar y vuelve a reencontrarse con los ciudadanos y ciudadanas en un contexto donde claramente vemos que hay mucho desánimo, por lo menos no sé cómo lo verás vos, Nelly, vos, Andrea, pero uno cuando ve elección tras elección, también cuando ve con mucha preocupación los niveles de abstencionismo que vienen sucediendo en algunas elecciones provinciales de las que ya se sucedieron, bueno, encuentra también en esas encuestas donde ve los indecisos, aquel votante por opciones de extrema derecha, lo que en realidad está significando es un desencanto con las opciones políticas tradicionales y con las distintas modelos y con los distintos proyectos que han gobernado nuestro país, y por lo tanto creo que eso es el gran desafío. Estamos ya en un momento de campaña electoral, creo que lo que uno puede esperar y lo que uno desea esperar de las distintas fuerzas políticas es que realmente se vuelquen a generar propuestas y a generar un diálogo mucho más franco con la ciudadanía, y un diálogo donde efectivamente responda a las demandas que hoy la ciudadanía está necesitando, ¿no? Pero me da la impresión, esta historia de desprestigio de la política partidaria, que en realidad es justa a veces y es muy injusta muchas otras, ¿no? O sea, ¿qué mensaje transmitió? Porque ya curiosamente estoy leyendo un libro de una autora que me gusta mucho y que falleció hace poco, Almudena Grande, y su libro póstumo es como una novela de proyección de lo que nos está pasando. Y aparece así también el desprestigio de la política, ¿no? La opción, la desesperanza de la gente. Cuando, y más de una vez explico, yo conozco muchos políticos que no roban, que no lucran, que al contrario, ahora, porque hay como una tergiversación del término, ¿no? Sí, a ver, yo creo que no vinculo la cuestión del desprestigio de la política con el desprestigio de algunos dirigentes políticos o con los discursos tan instalados también desde los medios de comunicación vinculados a la corrupción y demás cuestiones. Me parece que el punto central tiene que ver con que lamentablemente los últimos, diría, décadas, ¿no? En Argentina, y lo veo yo particularmente que observo muchas elecciones en la región, lo que uno visualiza es que este desprestigio, desencanto de la ciudadanía con la política tiene más que ver con que la democracia, que sin dudas es el modelo más en forma de gobierno de igualdad, de libertades individuales y demás, no ha podido responder a las demandas vinculadas a lo social, a la situación muchas veces económica que atraviesan los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces empieza en realidad a desvirtuarse ese vínculo que en general tiene el ciudadano con el Estado, que tiene que ver principalmente con la función social que tiene el Estado, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde debemos encontrar las mayores preguntas y donde las fuerzas políticas tienen que plantear las mejores respuestas,
para que efectivamente pueda volver a la ciudadanía a tener ese vínculo con la función social de la educación, con la función social del trabajo. A ver, nosotros muchas veces desde los sectores populares el discurso tiene que ver con la reivindicación de esta relación de la cuestión del trabajo, ¿no? De la dignificación del trabajo, que naturalmente es el ordenador social. La verdad que yo soy peronista, otros tendrán otra ideología política, pero nosotros en general desde nuestras ideologías siempre lo planteamos en el marco del trabajo formal. Y la verdad que cuando el peronismo pensó en la vinculación del Estado, del trabajo y de los distintos ordenadores de la sociedad, lo pensó en un contexto donde el trabajador formal, la trabajadora formal, era más o menos el 80% de nuestra población. Y la verdad que hoy estamos hablando de que esa población representa con mucho el 50%, y hay otro 50% de la población que está excluido de ese trabajo formal. Entonces, realmente necesitamos empezar a hablarle a esos ciudadanos o ciudadanas con otras conceptos. Muchas veces cuando uno ve, por ejemplo, evalúa el voto que tuvo Javier Milei en el último proceso electoral, muchos de los sectores de la economía informal, por ejemplo, los sectores del trabajo de las plataformas, el trabajo de las mensajerías, los deliveries y demás, votaron a Milei porque claramente lo que expresa es un discurso donde el Estado no controle nada, donde el Estado no intervenga, que es claramente contradictorio, porque muchas de esas personas envían a sus hijos a la escuela pública, se atienden en un hospital público, entonces es un discurso muy vacío, pero el problema es que no estamos rediscutiendo realmente ese discurso. Me parece que el gran desafío es empezar a discutir ese discurso y a mostrar a esos mismos trabajadores de la economía informal que cuestionan el rol del Estado en algunos aspectos, bueno, qué es lo que el rol del Estado a través de su función social representa. Y me parece que ahí está el gran desafío que tenemos por delante este año para generar una revinculación de la sociedad con el Estado. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Y entonces ahora, ¿cómo se penetra? Porque claro, los medios, ¿qué hacen? Supongamos, mira lo que pasó en Brasil con Cristina. Si te pasan y pasan y pasan y pasan, que Lula por un departamento lo ponen preso, lo que queda es que robó. Después de años sale, gana la... Y hay un sector que todavía no sigue creyendo que robó. Que es también yo conozco gente de niveles que uno le dice, bueno, pero el juicio a Cristina, no hay pruebas, no hay pruebas, y si fue tan terrible porque le ponen nada más que 6 años, pongamos. No, lo que pasa que igual hay otras pruebas, o sea, hay como en esta etapa, ¿no? Como un debilitamiento de del pensamiento, digo yo, ¿no? Como que las verdades no cuentan el que se dirá. Porque vos le preguntás a alguien que dice, dice, ¿usted cómo lo sabe? Y usted esto, me dijeron, bueno, todo el día de mañana pueden decir que usted mató a fulano. Entonces, es como que la sociedad se impregnó de un viva la pepa, por decirlo, ¿no? El razonamiento, las pruebas. A lo mejor antes tampoco servían tanto como uno creía, pero había más reglas de juego más claras. Sí, a ver, la cuestión de la judicialización de la política, la verdad que es algo que bueno, lamentablemente en la Argentina, digamos, la función del Poder Judicial viene siendo durísimo en relación a la libertad, en la participación, pero al mismo tiempo también, y vos hacías referencia a lo que pasó en Brasil, a mí me pasó particularmente el año pasado ir a observar las elecciones en Brasil, y como vos decís, en Brasilia, digamos, incluso... académicos me planteaban, bueno, ¿cómo voy a permitir yo
que tener un presidente ladrón. O sea, el concepto, digamos, ha penetrado tanto, digamos, a través de los medios de comunicación de estas verdades instaladas, cuando efectivamente no hay nada por detrás. Pero bueno, tiene que ver principalmente con que son proyectos políticos que incomodan mucho a determinados sectores de poder. Ahora, sin ir más lejos, en Guatemala, para comentarles también a la audiencia, hay un proceso electoral en curso. El propio gobierno que controla el Poder Judicial, los distintos poderes del Estado, está intentando vulnerar la voluntad popular, descalificar a quien pasó a la segunda vuelta porque el oficialista entró en tercer lugar. O sea, claramente hay, digamos, una penetración de la justicia, el uso de la justicia para dirimir la política y obviamente dirimirla a favor de aquellos intereses concentrados que ponen mucho en tela de juicio la voluntad popular. Y yo creo que al mismo tiempo también lo que tenemos que pensar no solo es en el discurso, ¿no?, que tiene que ver con qué tipo de gobierno queremos, sino también con un discurso que yo creo que es más complejo, que tiene que ver con los modelos de conservadurismo que vienen creciendo en nuestra sociedad. Y uno lo puede ver cuando evalúa algunas encuestas, cuando se hacen algunas consultas a la ciudadanía, y sobre todo también cuando empieza a ver que expresiones que defendieron derechos, la ampliación de derechos, empiezan a ser acalladas por temor a una sociedad que cada vez se muestra, digamos, mucho más contestataria y reaccionaria. Pero además hay como una impudicia con la terminología que se usan. Yo antes, y soy muy mayor, nunca escuché que un político de fuste que se candidatea a presidente, de fuste, por decirlo, digamos, eso que llega a candidatearse, a tener avales, habla de aniquilar al enemigo. Eso ya provoca, es como una banalización de todo. Se puede decir cualquier cosa sin responsabilidad, que eso es el temor terrible. Toda esta historia, que está también con el tema de los trolls. No se puede, esta historia, yo reconozco el valor de las redes, todos estos avances, pero aparte se me ocurrió algo terrible que se decía en los tiempos del nazismo, ¿no? Con nuestros sabios cineastas y todo, luego la serpiente. No se puede banalizar todo como ahora, ¿no? Sí, además ha crecido muchísimo estos discursos de odio, la violencia política, que obviamente quizás para los que trabajamos también la cuestión de la participación política de las mujeres vemos con mucha preocupación también esta retracción que tiene que ver con la participación frente a la violencia política. Incluso visualizamos que todas las consignas, ¿no? Por ejemplo, yo veía y analizaba, que el otro día conversaba también con Andrea, bueno, cómo han sido las listas este año. Vemos que obviamente la paridad ha permitido crecer en los términos de la ley y en la participación igualitaria, digamos, alternante. Y qué suerte ahora, que la tenemos. Exacto, porque si no sabemos que sería claramente el 30% del techo como ha sido en elecciones anteriores. Pero aún así visualizamos que los jóvenes, los colectivos de la diversidad, las feministas cada vez están más ausentes en las listas, y lo que visualizamos son discursos mucho más de mujeres reaccionarias de la derecha monopolizando, digamos, el discurso político, que claramente, o sea, obviamente uno entiende que cuando amplía derechos y plantea la paridad van a sumarse mujeres de distintas fuerzas políticas. Las mujeres que aparecen de la derecha son antifeministas. Ahora, eso me encanta lo que decís de la visualización, porque en las listas estamos por la ley, pero si uno ve la imagen que muestra la tele, ¿quiénes están decidiendo? ¿Quiénes están en la rosca? Son todos hombres, hasta las mujeres del frente de todo no aparecen en la discusión, en la imagen. Ya no te digo, están en la... Están en la lista, llamó mucho pero la atención. Yo creo que el gran desafío que se tiene por delante es no solo tener mujeres en las listas, sino que esas mujeres sean las que definen las listas, porque claramente lo que hoy vemos es que en virtud de la norma y de la ley se le llama a las mujeres a que vayan a firmar, ¿no? Como se dice a veces cuando se plantea de las listas,
pero que no están en el debate público y en el debate político, partidario. También hay otro tema que también tiene que ver con lo electoral. O sea, nosotros hace muchos años que dejamos de tener partidos que van a las elecciones para tener coaliciones que van a las elecciones, y esas coaliciones muchas veces por la dinámica política tienen que privilegiar, muchas veces, como decimos, la rosca política en lugar de privilegiar las mujeres militantes de esas fuerzas políticas. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces, a mí, por ejemplo, yo fui la primera mujer en el 2000 y pico, presidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Era para mí muy claro que yo no estaba en la rosca, pero pasaron a lo mejor 15, 18 años. Creo que todavía las mujeres tenemos que gritar más, no tener miedo que nos llamen histérica. Quiero decir, exigir, ¿no? Exigir y exigir diciendo somos un sujeto político las mujeres. Ojo, también podemos llamar a abstenerse a votar. No sé cómo explicarlo, hacer algún tipo de presión. Ahora, hay un tema que me interesa y la quiero aprovechar a esta joven científica de la política. ¿Qué hacemos con la democracia? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo le damos de nuevo valor a la representatividad? Qué pregunta te hicieron. Bueno, a ver, ¿no? Qué tema complejo, pero yo creo que primero es sinceramiento, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, vos bien decías, cada vez las mujeres que acceden a estos lugares tienen menos representación del movimiento feminista. Bueno, yo creo que es un momento de este proceso electoral, por ejemplo, en curso, para preguntarle a las mujeres que van a ir a ejercer, por ejemplo, cargos en el Congreso, bueno, ¿qué opinan sobre la Ley Integral de Cuidados? ¿Qué opinan sobre las licencias parentales? ¿Qué opinan sobre otra de las cosas que está muy en contexto ahora, que tiene que ver sobre poder ampliar la paridad no solo en el marco legislativo, sino también en el marco ejecutivo? Cuando uno ve los últimos procesos electorales, la realidad que aún en provincias donde se planteó la paridad en los binomios de gobernación, por ejemplo el caso de La Pampa, todos los gobernadores candidatos son varones y todas las vicegobernadoras son mujeres. O sea, sigue reproduciéndose a partir de la norma esta desigualdad que conocemos en lo cultural. Y con respecto a lo que vos planteás, que tiene que ver principalmente con, bueno, cómo representamos mejor a las y los ciudadanos, creo que nosotros tenemos que pensar en modelos de representación vía los partidos políticos, vía los movimientos sociales, que dejen de ser pensados en materia electoral. O sea, no puede ser que cada 4 años pensemos en cómo reconectarnos con las y los ciudadanos. Nosotros tenemos que tener instancias, ya sea sancionando leyes, que hablemos de democracia directa, de distintas instancias de participación, pero también como fuerzas políticas, que las fuerzas políticas estén en el territorio, en diálogo, en asambleas, constantemente, en todos los años, no solamente pensando en ir a buscar el voto en el año electoral. Me parece que ahí es donde debemos empezar a reconsiderar ese vínculo en la representación. Sí, porque parece que hay como una distancia, ¿no? Hay una distancia. También hablábamos el otro día con Nelly y con vos, Loli, creo que hace unos meses, como esta distancia tan grande que hay entre los representantes y los representados y las representadas, ¿no? Como que parece como que se rompió ese vínculo y no sabemos, parece como que de un lado no nos sentimos identificadas o identificados con esas candidatas y candidatos, en su mayoría candidatos, y por otro lado como que los candidatos están pareciera viviendo otra realidad casi. Es que yo no sé qué les pasa a ustedes por ahí en el último año, ¿no? Que es el año más próximo a este proceso electoral. Uno visualiza que a veces los dirigentes y las dirigentes se hablan entre ellos, ¿no? Esta sensación de, bueno, dijo esto porque le está hablando a tal dirigente. Y me parece que eso es lo que genera mayor rechazo por parte de la ciudadanía. Que haya tanto diálogo entre los dirigentes y tan poco diálogo con la ciudadanía, ¿no? Totalmente. Bueno, pero ese es el tema, sí. Cuando estamos trabajando con el
la historia de reforma judicial feminista. Lo mismo es esto, porque ¿qué buscamos nosotros? Un juez acompañante, una justicia que escuche, que esté cerca, que no sean papeles, porque acá pasa lo mismo, por lo que vos estás diciendo. No hay una interacción permanente. Entonces, cada 4 años se acuerdan, y para mucha gente eso es nefasto. Si vos no tenés, me parece, un poco de conciencia, no te interesás tampoco. También, no nos olvidemos que nos bombardean con el individualismo, con, digamos... Sí, el discurso meritocrático, exacto, eso es algo muy de estos tiempos. Pero creo que hay un gran desafío y creo que hay una deuda, ¿no?, de la política en general, de poder pensar en vinculación con la ciudadanía en contextos donde las crisis de representación hoy no solamente se dan entre ciudadanos y sus representantes. Fue la voz. De sindicales. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí. Perdón, lo que decía es que esta crisis de representación no solamente se está dando entre los ciudadanos, las ciudadanas y sus representantes, también se dan entre los trabajadores, trabajadoras y sus representantes sindicales. En todas las instancias de intermediación visualizamos esa desconexión. Por lo tanto, me parece que es importante que eso se revierta, porque si no, pues terminamos hablando de un disgusto, un desánimo, un desencanto de la ciudadanía con la democracia, y la verdad que yo creo que eso es erróneo. La mejor forma de gobierno es la democracia. El problema es cómo se ejerce ese modelo de gobierno y cómo realmente responde a las demandas ciudadanas que hoy claramente la ciudadanía nos plantea que están insatisfechas. Totalmente. Por otro lado, que también el tema está todo muy relacionado, porque las cosas que este gobierno hizo bien, que a lo mejor no son muchas, pero para mí se han hecho cosas en los ministerios, dentro de eso. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué no se difunden? Es que se difunden muy poco. También hay como un aplanamiento porque si uno quiere saber qué hace el Ministerio de Salud, buscan la página en internet y ahí ve. Pero también hay como un aplastamiento, ¿no? Un cansancio, podríamos decir. Me gustaría, Andrea, ver qué opinas de todo esto. Yo qué opino, comparto como este análisis que vienen haciendo y que viene haciendo Loli, de pues como un descontento muy importante y que tiene que ver con esa como distancia, como ese no escuchar, ese falta de diálogo y esa falta de instancias de diálogo, que la vemos, o sea, en los espacios políticos, y me preocupa que, por ejemplo, hemos llegado a esta nueva instancia electoral en la cual, por ejemplo, personas como Ofelia Fernández, que me parece que es una mujer representante del feminismo, de un sector joven del feminismo, que fue fuertemente violentada políticamente, decidió no participar más, en parte por esa violencia de la que sufrió durante todos estos años, pero también porque no se sintió parte de decisiones que se tomaron, las últimas decisiones que se tomaron para el cierre de listas, quizá. Entonces, eso a mí lo que me lleva a pensar, y que lo he dialogado en otros momentos, recuerdo con Loli, es como esas dificultades que tenemos en los espacios de participación política para modificar ciertas lógicas de la política que todavía están muy incrustadas en las estructuras de los sindicatos, de los partidos, y que desafortunadamente la participación del movimiento feminista en esos espacios todavía
no ha logrado romper o permear con otras lógicas más amorosas, Ofelia, más perdóname, democráticas, Ofelia más muy joven. horizontales. Yo creo que ella hizo muy mal, perdóname, porque estos caminos no son inmediatos, duran mucho, mucho, pueden durar centenas de años. Y si nos vamos y nos enojamos, salvo que crea que para cambiar esto es mejor trabajar más en territorio, no avanzamos nada. Porque venimos, cosa que a veces las jóvenes no conocen la historia, no conocen, no la vivieron, no las estoy atacando, pero pensemos, si pensamos cuántos 100 años, hace 70 años, te tomo 1950, las mujeres podíamos irnos de vacaciones y cuando volvíamos nuestro marido había rematado la casa. He tenido casos así, porque podían disponer libremente de los bienes. Usted iba con los chiquitos y cuando volvías las que tenían suerte de tener casa y vivienda no la tenían más. O sea, el modelo de familia patriarcal es un modelo que se instaló durante centenares de años y que no es así nomás, no se va. El tema de que las mujeres somos sujetos de derecho, éramos incapaces, en cierto sentido, no hay tiempo para explicarlo mucho, formalmente hasta 2015 no podíamos impugnar la filiación, digamos, del marido. Las mujeres, yo tenía un hijo con otro señor, él iba, lo anotaba como de él, y yo no la podía impugnar. Entonces, nuestro camino es un camino muy bueno desde el punto de vista legal, pero también muy joven desde el punto de vista de la historia. Sí, Lo que pasa es que pensábamos todas que los compañeros, por llamarlo así, los colegas del mismo partido, nos ilusionamos de parece ser, por lo que me dicen muchas mujeres, que eran un poco más, no tan, estaban afectados del patriarcado, no estaban deconstruidos, como se dice. Pero yo creo que no hay otra que seguir peleando, ¿no? Pero también creo que al mismo tiempo me interesó mucho lo que dijo Dolores. Los que hacen política, están en un partido político, tienen que trabajar, y los dirigentes y los que son electos no tienen que esperar que las masas los busquen, tienen que ir a las comunas, tienen que bajar a hablar con la gente, no llamar nada más, también nos tienen que llamar a las que por H o por B hemos estudiado algunos temas, que muchas veces no nos llaman y salen cosas medio nefastas, pero también sería muy bueno que se organicen asambleas populares, asambleas barriales. Sí, yo creo que esas instancias, esos espacios que el feminismo, bueno, ha ido planteando, ¿no? Que rompen con esas lógicas tradicionales, como fue, por ejemplo, las asambleas que se convocaban para el paro internacional de mujeres, ¿no? Plantean otras formas de hacer política en la cual, digamos, la voz incluso se escucha desde otro lugar, ¿no? Y quizá no necesariamente desde, no hay que acreditar tener una representación específica para tener una voz en un espacio, ¿no? Para hacerse escuchar. Ir buscando esas otras instancias, como decías, Loli, me parece es importante, ¿no? Buscar otros canales de comunicación, para que no esté tan despegada la realidad de la comunidad, ¿no? Con quienes están en esos lugares, quienes están llevando adelante una gestión o quienes tienen la responsabilidad de legislar.
El problema es que yo creo que también las personas, los seres humanos, no tienen conciencia de sus derechos y que lo que necesitamos es que se reclame más, pero no a lo mejor con una movilización o una cosa de etiquete, sino planteando en cada lugar donde se vive, en la comuna, en el barrio, en el comedor, llamarlos, exigirles a los representantes. Pero, de todas maneras, recordemos, todo esto son críticas, sana crítica. No recordemos, queridas oyentes, que hay que votar, y hay que votar bien. No se dejen ganar alguien que dice que quiere exterminar, que quiere acabar. No puede gobernar bien después. Somos todos argentinos, pensemos como pensemos. A mí no se me ocurre tener un discurso de decir que voy a exterminar a Milei. Lo voy a combatir a Milei con el discurso, con las posiciones, pero hablar de exterminar al kirchnerismo o exterminar al socialismo, a cualquiera, me parece que eso ya muestra que a esas personas no hay que votarlas. Sí, por supuesto. Yo creo que para irme despidiendo, porque en este contexto de vacaciones de invierno, la cuestión de la compatibilización de la vida privada y la vida pública me hace ir a buscar a mis niños, pero recuperando lo que vos decías, Nelly, me parece que uno tiene que pensar que en democracia lo más importante es la pluralidad de ideas, el poder discutir, y que la negación del otro nunca es el camino para construir una sociedad plural. Y creo que eso es lo que tienen que pensar ciudadanos, ciudadanas cuando vayan a votar, que claramente pueden tener una idea y pueden compartirla o no con otra persona, pero en la negación del otro está también la propia negación, y es lo que no construye ningún tipo de sociedad, ni hoy ni nunca, y sobre todo en estos años de 40 años de democracia, recuperar un poco nuestro pasado y también al mismo tiempo ir a votar con esa fiesta que es poder participar y poder tener una voz a la hora de definir un gobierno, ¿no? Pues muchísimas gracias, te damos libertad, perdón la demora, y corre, que la maternidad deseada y querida es una cosa muy hermosa. Así que seguro, a buscar el niño. Es un placer siempre estar con ustedes. Un abrazo grande, Nelly, Andrea. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, hablamos con Dolores Gandulfo. Un poco de música, ¿no? Sí. Nada más quería, contarle a la audiencia que Dolores Gandulfo es directora ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, e integra el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y la Red de Politólogas. Vamos a escuchar un poquito entonces de música, Nelly. Acá nuestro operador Martín Loza ya está preparando algo para nuestra querida audiencia de Somos Nosotras. Palos ni banderas,
Escuchamos a Eruca Sativa. Y bueno, Nelly, estamos casi llegando al final de nuestro programa. Pero perdóname, Andrea, quiero comentar algo a la audiencia. Sí, claro. Quería contarles que se aprobó en diputados, ahora tiene que ir al Senado, una ley que se llama Ley de Olimpia. Esta ley, chicas, es una ley que trata de la violencia que se hace por internet. Entonces, y una de las promotoras ha sido una persona que vivió 20 años con su marido, profesionales ambos. Cuando se separa, encontró que durante los 20 años el señor la había filmado, había hecho videos en posiciones eróticas, que ella siempre pensó que era algo como un juego erótico con su pareja. Esto se ha repetido en muchos lados. Las jóvenes, los jóvenes, las mujeres piensan como una cosa inclusive de inocencia o de placer, de usar un medio de una situación que están viviendo de felicidad. Pero el problema es cuando después eso se utiliza, se viriliza, se pone a disposición de otras personas, y eso llevó a que en algunos países ya es un delito. En la Argentina todavía no es un delito. Ha habido un caso como este que les conté, que se logró una indemnización a través de otras normas, digamos, de las normas contravencionales, que hay un artículo del Código Contravencional que pena la difusión de imágenes, pero esta ley esta es una ley más completa, y por favor tengan cuidado. O sea, eso no quiere decir que se limiten, pero el tema es cuando se difunde y se difunde con propósito de dañar. Entonces, en algunos casos se ha hecho especialmente, inclusive se ha hecho para desprestigiar a mujeres políticas. Sí. O sea, hay una serie en Netflix que habla sobre que trata este tema, que es española, no sé si la viste, Nelly. No la vi, que es el caso de una obrera y de una política. Sí, que sí, una obrera se sí. suicida. Sí, sí. Entonces, yo quiero llamar la atención, no para que se limiten, hemos luchado todas, cuando luchamos por el derecho al aborto, los derechos reproductivos, estamos hablando también del derecho al goce. Ese derecho al goce tenemos que cuidarlo, como estamos siempre hablando de que nuestro cuerpo es nuestro, entonces también cuidémoslo, no lo expongamos, sin limitarnos en el derecho al goce. No es un mensaje fácil, pero les quiero decir que ojalá que se cumpla esa ley, porque la ley tiene una función educativa, porque el señor, la señora que publicita algo de nuestra intimidad, no le tiene que ser gratuito eso. Siendo una ley, posiblemente se va a evitar que cualquier persona que en un momento dado tuvo una relación, por X motivos, para perjudicarnos, porque para él no le importa, publicite eso y lo distribuya, y ponga a los ojos de terceros nuestro cuerpo, que es nuestro. Nosotros sí podemos ser, si lo queremos disponer, para eso es otra cosa. Queridas oyentes, nos encontramos el martes próximo. Cada vez se acerca más, hay que votar en agosto. ¿Cuándo es? Sí, las PASO. Ya se acercan las faltan, ¿cuántos? 30 días, ¿no? Para las PASO. ¿Cuántos días faltan? Poquitos. Menos. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos comunicamos el martes próximo y pensemos en lo que se ha dicho hoy. Y convirtamos nosotros también en nexos y en articulantes para que se acerquen las y los políticos
a quienes votamos, a toda la ciudadanía. Hasta el martes próximo, querida Andrea, nos hablamos pronto. Un beso a todos desde acá, de estas sierras cordobesas que son muy hermosas a pesar de las sequías. Nos vemos. Un beso, Nelly. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Noticias. Política. Sergio Massa pidió que fiscales y jueces de garantía pongan la cara y no se hagan los distraídos en el combate contra la inseguridad. El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria lo expresó esta mañana al participar en Merlo de la entrega de nuevos patrulleros, motovehículos y la presentación de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas. Además, Massa llamó a unirse para defender los derechos. Tenemos que llamar a unirnos para defender la vida, para defender los derechos, para defender la movilidad social ascendente, para defender nuestros valores como sociedad. Quiero convocarlos a que trabajemos juntos, a que sigamos apostando a la Argentina de la unión frente a la Argentina de la división, a que sigamos apostando a que nuestra patria puede desarrollarse en paz, con seguridad, con salud pública, con educación pública frente a aquellos que quieren el sálvese quien pueda.
Derechos humanos. La causa por torturas en Malvinas acumuló 1000 fojas y espera el fallo de la Corte. El expediente tramita desde 2007 en Tierra del Fuego y aguarda desde hace 19 meses un pronunciamiento del máximo tribunal del país. Lejos de estar paralizada, la investigación continúa acumulando evidencias. Salud. Avanza el estudio clínico de Arvac, la primera vacuna argentina contra la COVID-19. Desde la cartera de salud señalaron que el trabajo realizado por los científicos argentinos para el desarrollo del inoculante continúa siendo sometido a diferentes ensayos que están dando resultados satisfactorios. Por su parte, la titular de la cartera sanitaria, Carla Bisotti, destacó la necesidad de abordar distintos ejes de trabajo y los próximos pasos a seguir para establecer una estrategia conjunta y sinergizar lo más posible. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración.